necesariamente tienen que ser de determinada iglesia, sino son promesas para los que venzan. Solo Dios sabe qué le va a dar a cada uno según lo que ellos hayan hecho en su vida. Bien, ahora, entonces en esta primera parte fue como la generalidad de empezar a entender. Luego nos adentramos a los capítulos 4 y 5, donde vamos a ver o vimos los aspectos principales que muestran el trono, el libro, el cordero y las criaturas vivientes. ¿Qué sucede en estos dos capítulos? Muestran desde el cielo que hay una preparación para la gran batalla. Es decir, Juan tiene estas visiones y todo este aliste en el cielo. Entonces, el capítulo 5 básicamente habla del trono, que es el eje central del Apocalipsis. Nunca debemos olvidar que es desde allí donde empiezan los juicios, de donde se ejercen todas las cosas que van a pasar. Es el símbolo de la presencia de Dios, de su reino soberano, justo y su autoridad para juzgar. Recordemos que los juicios de Dios son perfectos. Hay unos símbolos de la misma manera, entonces veíamos, por ejemplo, que está el arco iris y básicamente la señal de misericordia. A pesar que desde el trono es donde van a salir estos juicios terribles, Dios siempre tiene presente la misericordia. Tenemos los seres vivientes, que son los que son encargados de hablar, de contar de la santidad de Dios. Además, siempre son los que están vigilantes alrededor de todo. Se habla de las piedras de jaspe y cornerina, recordando que Jesucristo es el gran sumo sacerdote que está sentado en el trono. Vimos también, se asocian relámpagos, truenos y voces. Siempre que aparecen estos símbolos, están relacionados con el juicio, la ira y la venganza. Tenemos el candelero, y recordemos por favor que estamos hablando del tabernáculo celestial, del que está en el cielo, del mismo tabernáculo que nosotros trabajamos, el tabernáculo de Moisés, el de querubín, el de Adán, con los mismos elementos. Aquí, entonces, este candelero representa las 7 iglesias que siempre están presentes ahí. Tenemos el mar de vidrio, que simboliza que a pesar de que los juicios son terribles, arriba todo está en paz, en calma. Dios tiene el control de todo. Tenemos los 24 tronos y los 24 ancianos, que ellos pues obviamente están encargados de la adoración espiritual y de administrar todas las cosas. Bien, entonces este capítulo 5 nos muestra toda la simbología que hay en el cielo, ¿sí? Todo listo y preparado para la batalla que se viene. Bien, la pregunta, ¿por qué los juicios? ¿Por qué deben haber juicios y por qué hay esta preparación para la batalla? Entonces, respuesta, debemos de entender que lógicamente va a haber un cambio de administración, ¿sí? Se cierra el tiempo de la gracia, eso lo debemos tener claro. Una vez se cierre el tiempo de la gracia, comienzan los juicios. Es ahí donde inicia el Apocalipsis. Los juicios justos, merecidos. ¿Qué va a suceder acá en la tierra? Nosotros estamos viendo esto al día de hoy. Estamos viendo que el planeta está pariendo, ¿sí? Está con dolores de parto. No aguanta más el que el hombre sea el que mande, el hombre sea el que gobierne, el hombre destruye, nosotros somos responsables de esto. Pero el mundo va a seguir igual. El hombre centrado en sí mismo, ¿sí? Esto lo estamos viendo hoy, pero más adelante, cuando se cierre la gracia, se va a ver de una manera palpable. Por ahora lo podemos, ¿sí?, vislumbrar, lo vemos venir, pero en ese momento, cuando se cierre la gracia, se va a ver palpablemente. Dice que el hombre va a estar con sus propias ocupaciones, ¿sí?, en esa ceguera espiritual, preocupándose efectivamente por las ceremonias, por las vanas repeticiones, la iglesia igual, siempre pensando en disciplinar la carne y tener una relación desde el atrio o el lugar santo. Los judíos y el mundo siguen aparentemente igual, pero espiritualmente Dios trata de una forma diferente con el hombre.
Recordemos que para el mundo no parece o no se ve o no entiende los cambios o las maneras en que Dios trabaja con el hombre. Y aquí va a seguir como si nada, pero se va a cerrar la gracia y se va a iniciar el juicio. Bien, entonces ese es como el capítulo 5, hablando del porqué de los juicios. Ya los vamos a ver más en detalle. Perdón, el capítulo 4. En el capítulo 5, entonces ya nos adentramos específicamente en el libro, ¿sí? Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro, escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Aquí, en esta apertura, recordemos que la apertura de cada sello, ¿sí?, es el inicio y la puesta en marcha de los terribles juicios que recaerán antes que el Señor tome el reino y liberte a su pueblo. Pero, ¿sí?, recordemos que no se hallaba nadie digno de abrir el libro. Juan lloraba mucho, no porque él quisiera, no porque él no entendiera y no porque no se hallara nadie, sino porque él sabía que si no se abría el libro, ¿sí?, no podría venir la libertad para su pueblo. Eran necesarios esos días de venganza para que luego sí viniera las cosas que Dios tenía preparadas para Israel. Entonces, veíamos en este libro algo maravilloso que empezamos a entender, y es la dualidad de Dios. Conocer que Dios, siendo el león, Jesucristo, el león de la tribu de Judá, él se veía como el cordero, y no solamente como el cordero, sino inmolado, ¿sí? Entonces pudimos empezar a entender esa dualidad de Dios. Siendo el Dios de amor que conocemos, también es el Dios de la ira. Muy importante. Y en el contexto de que Dios no cambia. Dios siempre es el mismo. Pero hemos de entender por qué. ¿Por qué Dios llega a ese punto, ¿sí?, de permitir unos días tan terribles? Entonces, aquí vimos la generalidad de cómo efectivamente el Señor Jesucristo es digno de abrir el libro porque Él se entregó en sacrificio perfecto y santo. Él derramó su sangre para poder redimirnos a todos y se hizo cargo de abrir el libro junto con sus 7 sellos. Bien, primer sello, entonces vimos el caballo blanco, que efectivamente es una parodia a la venida del Señor Jesucristo, ¿sí?, y que es un sistema de gobierno mundial. Aquí en algunas partes se habla o la gente dice que el primer sello es el anticristo. No es uno, son todos los falsos cristos, todos los falsos que finalmente van a terminar con el falso profeta y el anticristo. Pero el caballo blanco es todo el sistema, ¿sí? Habrá un solo falso Cristo y un solo falso profeta cuando el fin esté en vista, o sea, allá, cerca. Sin embargo, este principio de dolores estará ocupado por los muchos falsos cristos, los cuales están simbolizados bajo la figura del caballo blanco. Entonces, el caballo blanco siempre es ese sistema de gobierno mundial engañosos, ¿sí? Al soltar los sellos, nuestro Padre da rienda suelta a los espíritus demoníacos, que influenciarán los asuntos de las naciones, del medio ambiente, ya que el hombre llegará a independizarse de Dios. Siempre es importante que nosotros tengamos en mente que esta historia no es la primera vez que sucede. Cuando el ángel de luz tomó la decisión de separarse de Dios, llegó al punto de independizarse totalmente de Dios, ¿sí? Llegó al colmo de su maldad. Por eso él se convirtió en total oscuridad, ausencia de luz. El hombre también, a través de sus actos y de su ego, llegará a este punto, ¿sí? Eso hará que estos espíritus demoníacos sean sueltos. El hombre está conformando en estos tiempos confederaciones. Cada uno puede ponerle nombre, la Organización Mundial de la Salud, los 7G, bueno, todos los países, naciones
que se congregan para buscar soluciones a los problemas de la humanidad. Eso ya está, ¿sí? Además, hay naciones armadas. Eso quiere decir que ya todo está predispuesto. ¿Para qué? Aquí, aparentemente, para solucionar problemas, pero espiritualmente todo está predispuesto para la liberación de estos principados, huestes de maldad, que ciertamente van a tener ese escenario durante 7 años. O sea, todo listo para ese momento. Lo que estamos viendo es la preparación acá en la tierra para eso que va a suceder. Entonces, resumiendo, este primer sello, habrá un sistema político preparado para que el anticristo se disfrace como Salvador, hará paz y engañará al mundo. Por supuesto, incluido Israel, los que se dejen engañar. Entonces, siempre recordar este primer sello, entonces, es todo este sistema político preparado para el anticristo, que vendrá como el Salvador y hará la paz, engañando al mundo entero. De ahí en adelante, entonces vienen los otros caballos, ¿sí? La pregunta es, ¿por qué se le permite a estos caballos, ¿sí?, actuar? ¿Sí? ¿Por qué Dios les da el poder a estos espíritus que en este tiempo están bajo los pies del Señor Jesucristo y en ese tiempo van a tener mucha más libertad de acción, básicamente sobre los asuntos del hombre? Entonces, la respuesta, muy clara. Primero, se ha acabado el tiempo de la gracia. Este tiempo maravilloso, ¿sí?, donde Dios detiene los juicios. Recordemos que esa es la gracia. Un juicio merecido, pero retenido. Esa es la misericordia. Entonces, la gracia, donde todo es inmerecido, se acaba y arrancan los juicios. Esa es, digamos, una de las razones. El hombre ha llegado al colmo de su maldad. Se ha separado completamente de Dios. No hay quien busque a Dios, ¿sí? Hablábamos de los hombres de ciencia, de los que manejan la televisión, de toda, no dan la gloria a Dios. Siempre sus descubrimientos son para ellos mismos, hemos hecho, encontramos, pero no se le da la gloria a Dios. El hombre desechó o desechará su palabra y su consejo, y él mismo se hará el Señor de su vida. Eso lo estamos viendo ya. Entonces, no necesitamos a Dios. ¿Por qué? Porque yo, por mis propios méritos, experiencias, doctorados, por lo que sea, no lo necesito. El hombre permite cada vez ser más influenciado por estas huestes. Él no lo sabe, ¿sí? Lo llevan a creer que es él quien tiene las soluciones a los problemas. Entonces, el hombre se agrupa para trabajar el hambre de la humanidad, para trabajar en todas las cosas, y desprecia el sacrificio único del Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, muy importante, aunque estos jinetes van a ser sueltos, ellos van a estar sujetos y limitados al control de Dios. No van a poder ir más allá de lo que Dios les permita. Si en estos tiempos ellos tienen poder y gobiernan las naciones, en aquellos tiempos su poder va a ser mucho más, pero siempre bajo el control de Dios. Bueno. ¿Quiénes son los caballos? ¿Qué representan? Son los ángeles huestes de maldad que salen con un solo propósito, obviamente después de tener la autorización y el poder de parte de Dios. Inclusive, Dios les va a permitir una corona. Cuando sale el primer caballo, él sale con una corona que representa victoria, y ciertamente ese es el límite que Dios les pone. Entonces, ellos van a salir para influenciar los acontecimientos de la tierra, y en este caso, castigar a las naciones que hicieron mal al pueblo de Israel. Entonces, ellos tienen un propósito claro, ¿sí? Y es que van a estar ahí